En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que doblen las campanas jubilosas, y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Hermanos, al recomendarles esto, no puedo aprobar que sus reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne su iglesia se dividen en bandos, y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre ustedes, para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando se reúnen en comunidad, les resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tienen casas donde comer y beber? ¿O tienen en tan poco la iglesia de Dios que humillan a los pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los apruebe? En esto no los apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía». Por eso, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La celebración litúrgica dentro de la comunidad de cristianos debe ser una manifestación viva de la unidad de quienes participan en esta asamblea, es decir, de aquellos que han sido tocados por el Evangelio de Cristo Jesús y que se sienten llamados a conformar la iglesia. Por eso San Pablo está corrigiendo un error que se está presentando en la comunidad de Corinto, y es que se reúnen para celebrar como iglesia, pero están divididos en bandos, y unos humillan a los otros, no solamente que se adelantan en el tiempo, sino que no quieren vivir la comunión. Y es que ¿de qué serviría reunirse a celebrar si no están dispuestos muy de corazón y desde dentro a vivir la comunión, la unidad, la fraternidad, la solidaridad? ¿Qué tal nos reuniéramos y cada uno tuviera sus intereses aparte y no tuviera en cuenta a los demás? Estaría viviendo una celebración egoísta. San Pablo está corrigiendo esta situación y aprovecha para decirles que él recibió una tradición. Este capítulo 11 de la primera carta a los Corintios es muy importante cuando se quiere hablar de la Eucaristía. Pablo nos muestra la tradición más antigua de cómo nació la Eucaristía entre nosotros los cristianos, los seguidores del Señor. La Eucaristía brotó del mismo corazón de Cristo, de sus manos benditas en la noche de la última cena con sus discípulos. Él fue el que tomó el pan en sus manos. Jesús fue el que pronunció estas palabras que pronuncia el sacerdote cada vez que celebra la Eucaristía: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes». Pero además, dice San Pablo que en esa misma noche Jesús en la cena tomó el cáliz y dijo: «Este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre». Jesús está diciendo: «Este es mi cuerpo y esta es mi sangre», y lo dice además y lo recomienda para toda la posteridad, para nosotros que hacemos parte de su pueblo santo. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Es decir, el memorial de Jesús, la presencia de Jesús se hace viva cada vez que consagramos el pan y el vino y lo recibimos con un espíritu de comunión, de unidad. Es que la Eucaristía construye la unidad de la Iglesia, la Eucaristía construye la unidad de nuestras familias y de nuestra parroquia. Y si usted y yo recibimos a Cristo Jesús, el pan de vida, debemos ser instrumentos de comunión y de fraternidad,
instrumentos de unidad en todos los ambientes con nuestra forma de vivir, de hablar y de trabajar. Usted y yo somos misioneros de la unidad de los seguidores de Cristo Jesús. Donde haya división, pondremos unidad. Donde haya guerra, pondremos paz. Salmo 39. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús está en Cafarnaún, en una ciudad junto al lago de Galilea. Allí le piden un favor, y es un favor extraño porque viene de parte de un centurión. Un centurión primero es un romano, segundo es un militar, está a cargo de 100 hombres. Y llama la atención que el centurión se preocupa por su criado. Hay muchos jefes que no se preocupan por sus empleados, pero este centurión está preocupado porque uno de sus criados, a quien estima mucho, está a punto de morir. Y busca la solución para su criado. Manda a unos judíos, no va personalmente. Alguno pudiera decir, ese es un acto de arrogancia, no ir personalmente. Pero no, el mismo centurión después lo explica. Le pide a Jesús que ni siquiera se moleste, que lo diga de palabra. Dice él, y eso por mí, porque no soy digno. ¿Quién soy yo para que entre bajo mi techo? Es lo que decimos siempre durante la Eucaristía nosotros a punto de recibirla. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa palabra la dijo el centurión. Está expresando la humildad de su fe, la humildad de su vida, la humildad que le lleva a reconocer como un hombre necesitado y como un hombre pecador, indigno ante la presencia santísima de Jesús el Señor. Y Jesús reconoce en este hombre un buen sentimiento, una buena actitud, para con el criado y para con Jesús mismo. Y por eso le concede la gracia de la sanación a este siervo. No necesitó Jesús ir a la casa, no necesitó tocarlo y quedó sano. Al centurión tenemos que reconocerle su actitud de humildad y de fe. A Jesús tenemos que reconocerle su disposición para sanarnos a nosotros, su libertad interior para no decir, ese es un romano, a él no le hago favores. Hoy el Señor nos está enseñando nuevamente que para hacer el bien y para vivir el amor no puede haber fronteras. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.